Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de San Lucas. Ciertamente este segundo tomo, como sabemos nosotros, cómo se divide el Evangelio de San Lucas. El tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles representaría este tiempo de la comunidad, el tiempo del Espíritu Santo. Nosotros estamos en este momento leyendo el capítulo 4. Hoy queremos comenzar a reflexionar un poco, entender, saber qué nos quiere decir el capítulo 4. Hablamos de Pedro y Juan ante el Sanedrín. Eso es lo que nos pone uno de los títulos de una de las versiones de la Biblia. Tenemos otros títulos como testimonio ante el Sanedrín, capítulo 4 del 1 hasta el 31. En primer lugar encontramos la detención de los apóstoles, que va hasta el versículo 22. Mientras estaban hablando al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos de que enseñaran al pueblo y de que anunciaran la resurrección de entre los muertos en la persona de Jesús. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el amanecer porque era ya de tarde. Pero muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe y llegó su número a unos 5,000. Bueno, esta es la primera partecita, cómo se nos presenta este libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Por los evangelios sabemos cómo Jesús encontró por su mensaje y su actuación la hostilidad por parte de los jefes judíos. Es decir, esta lucha de Jesús que después lo va a llevar también a la muerte en la cruz. Nosotros sabemos que la presentación del Evangelio, sino que llega, exige cambio, exige nueva vida. Y es por eso que también son evangelios, de cierta manera, entre comillas lo decimos nosotros, evangelios molestos. Lucha que conduce a la muerte en la cruz, a Jesús primeramente, y luego ahora también a sus secuaces, es decir, a los cristianos, a la primera comunidad. Y esto no les libera absolutamente de algo que es bastante duro, que significa la misma lucha
contra gente sin escrúpulos. Upeare con engañan de Yeyo Topaoína, Pedro y Juan ante el Sanedrín. Esta es la realidad. Es una persecución de cierta manera que ellos están recibiendo. Esta lucha le condujo a Jesús mismo a la muerte en cruz. Jesús también predijo a sus discípulos con claras palabras que serían objeto de odio y persecución y procuró prepararlos para ellas. Upea por lo menos y por nada lleva veñan de yara oiko allá en die cuera e ima que voy sube cuera la usea en die o upiana vikurusu pende mandu age está hoy uta pendera cuera y nada pendera como hay peñen bepotita peota cárcel y de todo un poco que uno sufre a causa del evangelio. Y esto es entonces parte elemental, fundamental de la vida cristiana. El hecho de luchar, el hecho de empeñarnos, el hecho de querer llevar adelante la propuesta del Evangelio siempre acarrea también sus dificultades. El evangelista Upea y cota catuetela, ñande, ñañe, punuro, ñañe, ñañe, monguetaja, ya ñande, yara, hoy potaba. Y aquí tenemos una clara alusión a lo que Jesús ya había dicho. Por otra parte, entonces, sabemos que esta lucha le condujo a la muerte en la cruz a Jesús y por eso también todos sus seguidores pasarán por esta situación. En el discurso de Jesús sobre el juicio final, según los evangelios sinópticos, leemos en el Evangelio de San Lucas las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos. Pero antes de todo esto se apoderarán de ustedes y les perseguirán. Les entregarán a las sinagogas y los meterán en las cárceles. Les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Lucas por lo menos nos va describiendo muy bien, capítulo 21, versículo 12, cuando el cristiano se mete. La yeya ponos ina peñan de yaro yurure añande. La añande ñamosarambío. Ye cualcaja yagüero sapucaya lleva peñan de yara evangelio. Peja oweruba cueñan de la buena noticia. Ciertamente que na entero vea y ojendutas oye popetetas o hasta esta ñande y poniteco la peña orea lleva. Amba ere ubeopecha porque justamente el Señor que exige, el Señor que pide, el Señor de cierta manera que está exigiendo bastante lo que es el cambio de vida, el cambio de nuestra manera de pensar y de actuar. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. El domingo 4 de septiembre, el Papa Francisco presidirá la ceremonia de beatificación de uno de sus predecesores, Juan Pablo I. Tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, donde la Iglesia pondrá como modelo a un Papa que eliminó una tradición histórica. Albino Luciani, Papa recién elegido, decidió no ser coronado por primera vez durante siglos. Y esto se engancha perfectamente, es muy coherente con su naturaleza de un hombre humilde, al punto que su lema episcopal, elegido 20 años antes, en 1958, cuando Juan XXIII lo quiere obispo de Vittorio Veneto, Luciani elige el lema humilitas, o sea, humildad. Una de las razones que le ganó el reconocimiento popular fue su origen sencillo, nacido en una familia de trabajadores. Su padre era un obrero, además de simpatía socialista, que emigró de su región, el Véneto del Norte, el Cadore, y pasó muchos años afuera de su patria. Fue especialmente su madre quien le inculcó los valores religiosos que le llevarían a vivir momentos históricos. Uno de ellos lo desvela el historiador Giovanni Maria Vian en su libro El Papa sin corona, y se refiere a la muerte del metropolita de Moscú, Nicodim, durante una audiencia personal con el Papa en el Vaticano.
Nicodem, que era notoriamente filocatólico, pidió insistentemente ver el Papa a solas. A solas quería decir solamente con la presencia de un intérprete, que curiosamente fue un jesuita español. Gracias a este intérprete, sabemos que el metropolita, que tenía problemas del corazón, sufrió un ataque prácticamente al finalizar el encuentro, cayendo al suelo delante del Papa y falleciendo al instante. Un antecedente duro para un Papa que también sufrió una muerte repentina tras apenas 33 días de gobierno de la Iglesia. El Papa comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre el discernimiento durante su audiencia general. En el aula Pablo VI del Vaticano habló de la importancia del discernimiento en la vida ordinaria y cómo estas decisiones pueden cambiar la vida por completo. Il discernimento, come diceva, conforta una fatica. Secondo la Bibbia, noi non ci troviamo davanti già impacchettata la vita che dobbiamo vivere. No, dobbiamo deciderla continuamente secondo le realtà che vengono. Dio ci invita a valutare e a scegliere. Ci ha creato liberi e vuole che esercitiamo la nostra libertà. Per questo discernere è impegnativo. Al final de la audiencia, el Papa recordó el 83º aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Fue el 1 de septiembre en Polonia. Pidió a los peregrinos que crearan una cultura de la paz y recordaran a quienes hoy se enfrentan a la guerra. E oggi stiamo vivendo la terza. La memoria delle esperienze passate vi spinga a coltivare la pace in voi stessi, nelle famiglie, nella vita sociale e internazionale. Preghiamo in modo speciale per il popolo ucraino. Francisco también pidió oraciones por los manifestantes frente al Parlamento de Bagdad. De momento han muerto 22 personas. Seguo con preoccupazione i violenti avvenimenti verificatisi a Baghdad negli ultimi giorni. Domandiamo a Dio nella preghiera di donare pace alla popolazione irachena. L'anno scorso ho avuto la gioia di visitarla e ho sentito da vicino il grande desiderio di normalità e di convivenza pacifica tra le diverse comunità religiose che la compongano. El 1 de septiembre se celebra además la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación y arranca el Tiempo de la Creación 2022. Es una iniciativa ecuménica que durará hasta el 4 de octubre. El Papa Francisco animó a los peregrinos a comprometerse con el cuidado de la casa común, un mensaje en el que hace mucho hincapié en su encíclica Laudato Si. Es conocida en casi todo el mundo como símbolo de esperanza, caridad y amor por los más pobres. Ahora un nuevo documental lleva su historia a la gran pantalla. Se llama Madre Teresa, no hay amor más grande y se estrenó en el Pontificio Colegio Norteamericano de Roma ante seminaristas, miembros de las Misioneras de la Caridad e invitados especiales como el cardenal neoyorquino Timothy Dolan y Jonathan Rumi, que interpreta a Jesús en la serie The Chosen. La devoción de Madre Teresa por los pobres, por servir y por Cristo, invita al espectador a examinar su relación con Jesús. A los que no la tienen les ayuda a averiguar lo que significa y a los que la tienen les dice cómo ir más allá, porque eso es lo que me hizo sentir a mí. La película, producida por los Caballeros de Colón, pretende compartir la historia de la Madre Teresa con el público, 25 años después de su muerte. Mis hijos, muchos millennials, no tienen ningún recuerdo vivo de la Madre Teresa. Creo que será hermoso que vean el ejemplo de esta mujer que hizo tanto y cómo gracias a su testimonio fue elevada a un escenario mundial. Espero que inspire los corazones de los jóvenes a imitarla, cada uno a su manera. Para hacer este documental se realizaron unas 150 entrevistas en los 5 continentes con personas que conocieron y trabajaron personalmente junto a Madre Teresa. Uno de los entrevistados, el postulador de su causa de canonización en el Vaticano, espera que la película promueva su mensaje de caridad con cualquier público donde quiera que esté. Calcuta está en todas partes, así que ¿quién es una persona necesitada?
Pues empieza en tu propia familia, por alguien que se sienta solo, alguien que necesite una sonrisa, alguien que necesite una palabra de consuelo. Simplemente empieza donde estés. Ojalá la gente se inspire para vivir el mensaje de la Madre Teresa en sus propias circunstancias. Este documental se estrenará en los cines de Estados Unidos a principios de octubre. Compartirá la vida de esta emblemática mujer con las nuevas generaciones y espera ofrecerles una nueva perspectiva de lo que significa amar. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Es interesante lo que nosotros vamos encontrando aquí. Es interesante lo que se nos presenta también en el Evangelio de San Lucas. Aquí específicamente nosotros encontramos en este Evangelio, que ya es el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, Pedro y Juan ante el Sanedrín. Ahí ponaña de peñamoñe puno, ya la ñande ya potamos, allá cotamos peñan de yara yeruja ñande. Es decir, cumpliendo el Evangelio, proponiendo el Evangelio, anunciando el Evangelio a los demás, que a tu ñañe muñata lleva, ñañe muñata hoy. Andas ahí delante de los eteos llevo petetas, o atas ahí ñande y ponaite con la de huerboré. ¿Por qué? Porque es un Evangelio que desestabiliza. El Evangelio nos pide mucho más entonces de todo aquello que nosotros simplemente podemos ver, de todo aquello que nosotros simplemente
podemos entender como un llamado a vivir tan felices y campantes como nosotros muchas veces pensamos, lleva, por el hecho de ser cristiano, ya y sin embargo había sido el Señor es muy exigente, y con esa exigencia que nos desestabiliza, y a los otros que se les pide justamente el corregir la vida, el poner de acuerdo a los pasos, a las normas, a las propuestas de Jesús, ciertamente que ñande esto va formalina. Opearina la oñe pues no la oñe muñaiga. Pendica tu y bello a bebeñe ese pea, porque pea entero este a veremos di para pata, etc. Entonces, Jesús se dirige, ¿verdad?, a sus discípulos y les dice por eso, pero antes de todo esto se apoderarán de ustedes, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los meterán en las cárceles. Les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. El que lee la plática de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan encuentra la predicción del odio del mundo con unos motivos todavía más profundos. Cuando se dice, si el mundo les odia, sepan que antes que a ustedes me ha odiado a mí. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí a ustedes del mundo, por eso el mundo les odia. Entonces, queridos amigos, el hecho mundo, sobre todo para Juan, porque a Peña de ya es San Juan, pero Peña de ya entiende que es el pensamiento teológico de todos los evangelistas, de una o de otra manera explicitada. San Juan utiliza la palabra mundo, el cosmos, pero en una forma negativa. Si ustedes son del mundo, lo que el mundo les ofrece, lo que el mundo les propone, ¿cuáles son esos en realidad? En la confrontación con el Evangelio serían los antivalores, porque irían contra los valores incluso del Evangelio. Pero el mundo normalmente eso es lo que les va a proponer. Pero sepan, dice, que antes que a ustedes me han odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo, ¿verdad? Y todo, ustedes amarían lo suyo. Es decir, todo eso que les está rodeando, y entonces se quedan simplemente en las cosas del mundo. Pero porque ustedes no son del mundo, sino que yo les he elegido del mundo. Estas EPM va esa para la pepe y pues cuya na pepe ndero cobe lleva. Jaco anga pe cuarire con anga peñemo irán porque justamente ese es el otro peligro y la otra tentación, que en cuanto nosotros estamos haciendo también un camino de santidad, un camino positivo, ya verecota hay tentaciones, allá verecota hay propuestas, como dice aquí el Evangelio del mundo. Siempre el mundo, ¿verdad?, que está al acecho. Si el mundo les odia, sepan que antes que a ustedes me han odiado también a mí. Upeaina entonces peñan de yara, lo cual casi añade. Ani que goanga upeare ñeñe esa ni imagina, ani hoy coyen de la depre, ella es de la gente, diga tuya lleva. La ñeñe primí porque tenemos muchas acechanzas, muchos problemas, muchas tentaciones. Umimba umi hoy cotante hoy ella de peñan de yara. Desde el momento en que queremos hacer un camino serio, un camino de santidad, siempre vamos a encontrar por todas partes las tentaciones, las dificultades. Hoy mante hoy ya lleva peño homo y una peñandera pepe. Operar ñande ya esa peana y ya en voz esa balita vea lleva ñamaña ya esa moto va la yaguataña y namba ella bañande yaguataña. Y esta es la gracia, ¿verdad?, que nos ofrece también la fuerza, el Espíritu del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyara Ñe'e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, un nuevo día. Estoy estrenando una camisa egipcia, si se fijan son jeroglíficos egipcios. Estamos en Belén, estamos tomando por acá un desayuno y hoy nos esperan lugares muy interesantes. Vamos a estar en la gruta en donde nació nuestro Salvador, ahí donde los pastores descubrieron que una estrella pues les anunciaba el nacimiento del Mesías. También vamos a estar en el lugar en donde María va y visita a su prima Santa Isabel. Vamos a ver estos lugares, acompáñenme. Nos estamos dirigiendo en este momento al campo de los pastores, es decir, al lugar en donde se encontraban estos cuidadores de ovejas, y se les anunció a través de un ángel que nacería el Mesías en una gruta acá en Belén. Es este el sitio entonces donde se encontraban. De este sitio, Campo de los Pastores, a la gruta en donde nació Jesús, son 4 kilómetros. Entonces, cuando estos pastores reciben ese anuncio, se ponen en camino donde ven la estrella y encuentran pues al niño recostado en el pesebre, ahí en una gruta que vamos a conocer más adelantito. Este lugar es el lugar más tranquilo, más pacífico de la zona de Belén. El ruido. Aquí el 24 de diciembre, por lo menos de 45 a 50 mil personas, cristianos, musulmanes, judíos. Y de aquí parte hacia Belén, allá al campanario, ¿se acuerdan? Lo mismo, son 4 kilómetros, con antorchas, cantando, ¿verdad? Entonces a las 12 de la noche es la misa del gallo. No se pueden contar, yo creo que pasan más de 100.000 y no me lo van a creer. Unos vienen y otros no.
los pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que ruedas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que ruedas me traen. Nos encontramos pues en el campo de los pastores, en Belén. Cabe mencionar que Belén en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis, es la ciudad llamada Éfrata. Aquí de hecho en esta ciudad muere Raquel, la esposa de Jacob, nieto de Abraham. Estamos recorriendo desde el campo de los pastores hacia la gruta en donde nació Jesús, nuestro Salvador, donde actualmente se encuentra la Basílica de la Natividad. Cabe mencionar que Belén es una palabra que significa la casa del pan. Esto precisamente porque en este sitio fue en donde se cultivó el primer trigo, por lo mismo de aquí salió el primer pan. Por eso se llama la casa del pan. Estamos llegando a la Basílica de la Natividad. Vamos a entrar aquí a la Basílica de la Natividad. Y una de las cosas curiosas es que para entrar ahí a la gruta específica donde nació nuestro Señor, pues la puertecita es súper pequeña. Es decir, estamos obligados a hacer reverencia cuando entramos ahí. Este lugar lo visitan musulmanes, lo visitan judíos, lo visitan cristianos, y la puerta pequeña obliga a que nos agachemos al entrar ahí, es decir, haciendo una reverencia a este lugar santo. Vamos a ingresar. Vamos a acercarnos al sitio exacto en donde nació Jesús, nuestro Salvador. Este lugar está custodiado por los ortodoxos, por los cristianos y por los armenios. Este es el ingreso a la gruta exacta en donde nació Jesús, nuestro Señor. Es súper estrecho, es una persona a la vez. Y este sería el sitio exacto en donde nació Jesús, en esta cueva. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Muy bien. Estamos entrando a Jerusalén. Estamos ingresando al palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Aquí fue traído Jesús para ser interrogado y luego pues fue entregado a Pilato. En realidad no fue juzgado, sino pues entregado. Y en este sitio fue donde Pedro niega a Jesús antes de que el gallo cantara 2 veces.
Jesús es arrestado y llevado al sumo sacerdote Caifás. Este sería el sitio en la casa de Anás, donde fue puesto Jesús, era la cárcel. Aquí bajaban y subían a los prisioneros. Y aquí observamos la negación de Pedro. Antes que cante el gallo, Pedro lo negó 3 veces. No lo conozco. Luego dice el texto del Evangelio que Pedro lloró amargamente. Et egresus foras Petrus flevit amare. Lloró amargamente. Luego que fue interrogado allá en el mar de Galilea, como vimos. Pedro, ¿me amas? Domine tu omnia nosti tushi, cuya amo te. Tú lo conoces todo, sabes que te amo. Es el orificio que vimos desde arriba. Esta sería la cueva. Vamos a orar entonces en este Salmo 88, 87. Y nos dirigimos en este momento al cenáculo, es decir, al lugar en donde Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la última cena. Fue ahí en el cenáculo en donde Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Y es donde nos deja también el mandamiento: hagan esto en memoria mía. Vamos a conocer este lugar. Sala de la última cena. Este sería el sitio en donde se celebró la última cena, se instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. Cabe resaltar que esta construcción que ustedes ven no es desde el siglo I, sino que fue hecha en el siglo XII, pues donde se supone el sitio que Jesús utilizó para celebrar la última cena. Sin embargo, nos decía el guía, saber con exactitud el lugar de la última cena, pues no es fácil. Nos encontramos en este momento en el sitio conocido como la dormición de María. Sería aquí entonces el lugar en donde María queda dormida y luego es asunta al cielo. Aquí donde está esta iglesia. Abajo en la cripta que vamos a bajar en este momento sería dicho lugar. Actualmente esta iglesia está administrada por los padres benedictinos. El lugar de la dormición de la Virgen. Vamos a bajar a la cripta. Estamos aquí descendiendo al muro de los lamentos, solo que en este momento hay un desfile militar. Este sería el muro del antiguo templo de Jerusalén, un sitio muy importante para el mundo judío
en donde en efecto hacen sus oraciones, se lamentan, de ahí viene el nombre, y dejan sus intenciones pidiéndole a Dios que les bendiga. Recordemos que los judíos ven en Jesús un simple profeta. Ellos siguen esperando al Mesías. Y aquí tenemos esta gran cúpula dorada. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. Ha sido un día muy intenso. Hemos caminado mucho, hemos visitado muchos lugares. Tengan en cuenta un detalle. El video es el resumen de 8 o 10 horas caminando con el guía, explicándonos muchas cosas. A veces es difícil captar como lo principal, grabar unas escenas para transmitirles este mensaje. Cualquier detalle que se me haya pasado o que les haya confundido, espero su comprensión. La idea es que se lleven como lo principal, que tengan una idea así general de los principales lugares que hemos estado visitando estos días. Repito, hay muchos datos, hay muchos detalles que mencionar, pero intento dejarles lo principal. Muy pronto, más videos. Atentos a este canal y a esta página de Face. Hasta luego, sonrían, es gratis. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas, específicamente entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. El que lee la plática de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan encuentra la predicación del odio del mundo con unos motivos todavía mucho más profundos. Cuando se dice, si el mundo les odia, sepan antes que a ustedes me ha odiado a mí. Eso es lo que estuvimos reflexionando anteriormente. Lleva pelle y cuajan, guaja peñan de yara, lleva ñan de sape a iñan de ejina. Bueno, peñangarescoque, porque un mimba oye ya po ajina venden día, mi oye ya po ma que hoy se dije, güey. O veare ven pelle sarescona, a ver mañana. Upe se vante y catuta pe cuanga, o ya ve pende po acá te se peñona y nota. Da peja mo aña lleva la pecha ante o hoy pe a vende güey. Pepe agua, pepe huereco, pepe de coepe. La predicación de Jesús pronto se cumplió. Eso es lo que nos está diciendo. Y ciertamente se está escribiendo de una comunidad que está viviendo ya la persecución. Sería sorprendente que no hubiera sucedido así. Claro, quiere decir que si nosotros no tenemos esta clase de problemas, de situaciones, de confrontaciones, upeaíseína, que ñande ñaimego ave alleva yeya poñaína etamba pero en el fondo nosotros sabemos muy bien que es una cosa pero totalmente entonces sin consecuencias sobre la vida de la familia, sin consecuencias sobre la sociedad. La umimba umiando y coino. Hago ave y coro la ñemuña lleva a nañandera de juya y ñande va la me pelle va la me pelle rureajina va la peñe orejina y poroña convertían a ya pona la me y botar. Entonces si ya comienzan estas preguntas y también incluso estos diálogos un poco así subidos de tono con respecto al evangelio y la propuesta de Jesús, quiere decir que umía omaena, quiere decir que umía ñandemo que no imagina. Entonces, ya es ya, entonces ya es bueno, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos abrir los ojos. Sería sorprendente que no hubiera sucedido así. Umiala, no ya la atención la lando y coinomba, porque upeaje y zeta gina que ñande en realidad da ya popona gina veñan de yara oye rurea ñande. El proceso contra Jesús todavía no estaba muy distante. Los mismos hombres que le habían condenado todavía tenían autoridad como jefes del pueblo. Vemos la misma escena que en los evangelios. El pueblo
llano y sencillo, se entregaba con entusiasmo y agradecimiento al mensaje de salvación. Entonces, que llega, lleva ahí. Llanamente escuchan, ven este mensaje de salvación, ya después no, como hazaña de beipoña, de mohanguaisha, ya de mokene, lleva ya de moagina. Y los mismos hombres que le habían condenado a Jesús todavía tienen autoridad como jefe del pueblo. Vemos esa misma escena que en los evangelios. El pueblo que es sencillo, el pueblo que es llano y todo eso, se entrega con entusiasmo y agradecimiento al mensaje de salvación. Cuando al contrario, y yo recuerdo guanabe te imba y ponaba lleva o yo recuerdo oye cuando yo recuerdo ña pu a mí na lleva aña mañana con hay que tu perireña de Jacob pona y te ve. Eso es lo que viene como propuesta en este evangelio de San Lucas, especialmente de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, todo esto mientras no fuera inducido a error por los jefes políticos y religiosos y contempla todo lo que significa el respetuoso temor, la comunidad de Jesús, el respetuoso temor. Me hago dice y lleva ya con respeto venían de yaran en donde y eso es lo que nos tiene que insinuar siempre esta prédica del Evangelio. Nos tiene que encaminar hacia ese respeto, el temor de Dios. Y así, los dirigentes se dejaron guiar por el odio y la envidia. De esta manera, entonces, en lugar de hacer bien las cosas, en lugar de ponerse, ¿verdad?, y proponer las cosas positivas, ellos se dejan guiar por el odio, la envidia, antes que la lucha contra el mal, antes que esa lucha directamente, ¿verdad? Y ahora se está realizando como una persecución para los cristianos. Es una persecución. Diga tú ya hindú, diga tú ya esa, upea, llena de usted, y así entonces comenzamos, ¿verdad? Y se vuelve una persecución directa. Ahora, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Eran las autoridades competentes del templo. El partido de los saduceos, que se diferenciaba en muchos respecto del grupo mayor de los fariseos, también había tenido un papel influyente y decisivo en el proceso contra Jesús. El sumo sacerdote y sus colegas formaban un grupo estrechamente conjurado. Lo encontraremos de nuevo en el proceso contra Pablo. ¿Qué motivo encontraron para lanzarse contra Pedro y Juan? Eres inobea. Porque Pedro y Juan se van, y en todo caso, en ese capítulo 3 que estuvimos viendo, ¿acuerdan? Hoy, pues no lleva pejasea, pero ¿qué encuentran de negativo, ¿verdad?, en este proceso contra Pedro y Juan? Entonces, quiere decir que hay algo, ¿verdad?, que no les está gustando, hay algo que les está apretando. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yara Ñe presenta
sus cursos modulares bíblicos 2022, de marzo a noviembre, a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas, mes de agosto, grupo martes, Evangelio de San Juan, grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada y hoy celebramos la Natividad de nuestra Madre, la Virgen María. Y agradecemos, ¿verdad?, la presencia de una mamá tan buena, tan hermosa, que nos lleva siempre hacia su Hijo Jesús. Hoy escuchamos la lectura del profeta Miqueas. Estamos en el capítulo 5, del 1 al 4, el tiempo en que la madre dé a luz. Tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, del tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. De pie pastoreará con la autoridad del Señor en nombre de la majestad del Señor su Dios. Y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Queridos amigos, al celebrar hoy la Natividad de María, estamos recordando también una misión tan importante de nuestra Madre, la Virgencita. Viene al mundo, pero justamente para traer nada más y nada menos que a nuestro Salvador. Es María que se prepara ya desde el seno materno de su madre, que viene con esta gracia tan importante, y por eso recordamos su nacimiento, María, que luego nos dará también a nuestro Salvador, a Jesús, el ungido, el Mesías, el Salvador. Queridos amigos, en este día de fiesta, pidamos también la intercesión de nuestra Madrecita, que vivamos auténticamente como hijos y sobre todo que podamos responder a lo que el Señor también nos pide a nosotros, que se haga en cada uno de nosotros según tu voluntad, Señor. Que la bendición del Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo este capítulo 4, estamos haciendo una introducción general y así estamos viendo los que actúan aquí, los que le llevan frente al Sanedrín, comienzan a hacerle preguntas. Añandeco esta mañana que está yo puedo llegar a y por eso hay una reacción. ¿Quién les mandó a hacer esto? ¿Por qué ustedes hacen esto, verdad? Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se les presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de las sinagogas. Estaban también el jefe de los guardias del templo, los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran el evangelio, la resurrección de los muertos. Entonces, y todo esto que se haya cumplido, ellos decían, ¿verdad? En la persona de Jesús, ¿verdad? Bueno, ahora vamos un poquitito más ahondando. Aquí encontramos al partido de los saduceos, que se diferenciaba en muchos respectos del grupo mayor de los fariseos. También había tenido un papel influyente y decisivo en el proceso contra Jesús. Acuérdate, llevamos ahí un movimiento bastante decisivo también contra Jesús. El sumo sacerdote y sus colegas formaban un grupo estrechamente conjurado. Lo encontraremos de nuevo en el proceso contra Pablo. ¿Qué motivo encontraron para lanzarse contra Pedro y Juan? Sin duda se escandalizaron por la gran concurrencia del pueblo. Como ahora atestigua el siguiente relato, lo que nosotros tenemos aquí se atestigua muy bien. El objeto de la indagación fue en primer lugar la curación del cojo de nacimiento. Entonces, primera cosita, ahí ellos le curaron, ¿se acuerdan? En capítulo 3, a que estaba ciego, ¿verdad? Entonces, ahora, no era ciego, que estaba cojo, que no podía, que era paralítico, que no podía caminar. El texto también aclara que desde hacía mucho tiempo eran motivos de escándalo la actuación de los apóstoles y su predicación a favor de Jesús. Se dice que estaban molestos porque los apóstoles anunciaban la resurrección de entre los muertos, aludiendo a Jesús. Pero esta es solamente una particular razón de la hostilidad. Él, en realidad, cuando te está hablando mayor, peculiar razón de la hostilidad, nosotros sabemos que los saduceos, en oposición a la fe que solían tener los judíos, negaban por principio la resurrección del cuerpo. También en otros respectos representaban una notable ideología liberal, muy liberada, ¿verdad? Y entonces es lo que estamos encontrando aquí. Entonces los apóstoles por primera vez en este caso van a la cárcel. Pero sin embargo son llevados a la cárcel. Para su vida ulterior, esta es una característica del camino que sigue su testimonio. Pero la iglesia igual crece, ¿verdad? En este relato del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles se respira una atmósfera propia cuando San Lucas, inmediatamente después de comunicar la detención de Pedro y Juan, da la noticia de que una vez terminada la predicación, muchos se marcharon siendo ya creyentes. Y el número 3.000 a los que ellos después, al final de cuenta, los van a bautizar, sobre quienes desciende el Espíritu Santo,
Después entonces, poco a poco, llega una multitud impresionante de 5.000 miembros de la comunidad de Cristo. Aquí de esta manera encontramos el peculiar elemento de los Hechos de los Apóstoles. A pesar de la resistencia, a pesar de la persecución, se cumple el encargo y la promesa del Señor resucitado. La iglesia naciente en este caso experimenta la fuerza del Espíritu. Acuerdo moñepo una mojina. Acuerdo moñepo una yepa o mombe uwe imba epa peñan de yaro yepo bakwe. Japeje kobe pecuera, tenapeje koberu picuera, acuerdo mombe ujina de shaka. ¿Cómo es el cristiano? ¿Qué es lo que Cristo verdaderamente les pide a los cristianos? Bueno, queridos amigos, vamos terminando por aquí, por el día de hoy. Seguiremos mañana y los próximos días reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.